Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plano con Grapicado, quienes habla Ricardo Vaso Medina y en nombre de Sebastián les agradecemos su audiencia hacia nuestro canal. Estamos muy complacidos con todo el apoyo, los mensajes, las sugerencias, francamente muy agradecidos por todo eso. Seguiremos con esto y seguiremos con más fuerza para ustedes. En la segunda parte, la toma que estoy haciendo sobre Martin Scorsese, he dejado para el final las películas más recientes del cineasta americano. Reitero, el cineasta abarca un montón de géneros, desde el crimen hasta el horror, desde la comedia que ha dejado de hacer hace muchos años, al musical que también lo ha dejado de hacer hace muchos años, y la fantasía. Sin embargo, en todos los casos la temática es la misma. Situaciones que le pasa a seres humanos que posiblemente sean cotidianas, pero desde el punto de vista de Scorsese son extraordinarias. Y las decisiones que toma cada protagonista van marcando la pauta de la historia que uno ve. Es un poco la constante. A eso le agrego una excelente fotografía, a cargo de Roger Deakins, siempre su habitual colaborador, y una banda sonora de lujo. Por si acaso, si uno quisiera hacer una especie de mini discoteca, si hablamos de esa manera, búsquese los films de Scorsese. Búsquese la película de Scorsese, para que entiendan el nivel de temática musical que él pone. Música de todas las épocas, todos los tiempos, de todas las variables. Y sería una excelente banda sonora para uno, en la práctica. Lo dejo ahí. La siguiente película, aunque me quedé en la toma anterior en Casino, la película con Joe Pesci, con Robert De Niro y Sharon Stone, ahora paso a una película del 97. En el 97 le da a Scorsese por hacer una segunda película sobre misticismo y religión, llamada Kundun. Kundun habla del Dalai Lama, la historia del famoso personaje tibetano, el cual obviamente va avanzando en el tiempo y se va explicando a modo de flashback toda la historia del Tíbet, la historia del Dalai Lama y las circunstancias que motivaron toda la política internacional sobre el Tíbet, sobre el Dalai Lama, sobre China y sobre las relaciones entre el pueblo tibetano y el pueblo chino comunista. En aquel entonces una muy buena película, muy mística, muy filosófica, con una hermosa fotografía casi espiritual. Es un contexto que Scorsese nos dejó en el año 97. Pero en el 99 cambia todo. Y surge la película que para muchos es un poco el tono menor. No se le dice mala, le decimos tono menor porque no va más o menos con el ritmo que siempre Scorsese nos ha dado. Bringing Out the Dead, ese es el nombre de la película, en la cual Nicolas Cage hace un atormentado conductor de una ambulancia y en la cual él pasa por una peripecia todas las noches. Es como un viaje personal hacia la perversión. Nicolas Cage en lo suyo, claro está, siempre hiperkinético, siempre estereotipado, siempre cliché, como el desbordado personaje. Y por ahí un curioso Marc Anthony, el cantante de salsa, sí señores. ¿Por qué? Porque hace el de un drogadicto. Un papel que llamó la atención y que fue muy elogiado por la crítica, por si acaso. Dijeron que era lo mejor de la película, posiblemente. Pero la película no es de lo mejor de Scorsese. Tiene varias fallas en cuanto a la línea argumental. Como que no tiene una solución, no hay un final concreto al respecto. Pero en todo caso es interesante por ver a Nicolas Cage en manos del director. Es interesante por ver eso. Lo dejo de esa manera. Pero sí, a partir del siglo XXI, el hombre cambió. Martin cambió. Y cambió haciendo películas realmente fenomenales. Películas con una narrativa maravillosamente dinámica, con una edición constante y permanente cambiante, con giros argumentales y con actores que ya se vuelven como actores fetiche realmente. De Niro fue su primer actor fetiche. A partir del 2002 es Leonardo DiCaprio. Y Leonardo DiCaprio aparece en una película realmente bárbara que se llama Pandilla de Nueva York. La historia de Nueva York del siglo XIX, en la cual las 5 esquinas, que tanto se hablaba así, las 5 esquinas, lo manejaban 5 pandillas. Y en el reparto está Daniel Day-Lewis, actorazo, definitivamente actorazo. En esta película se luce. Y un reparto adicional, Cameron Díaz. Y un Liam Neeson, que aparece al comienzo de la película, pero que no aparece en los créditos al final de la misma. Curiosidad. Lo cierto es que la película es muy buena. Es sobre los orígenes de Nueva York. Es como el Estado americano va ordenando la vida y obra de la ciudad de Nueva York. Y obviamente una especie de tributo a los primeros colonos que llegaron a la zona, a los migrantes que llegaron a la zona. Gran película. De ahí viene lo que para mí es una de las mejores citas de Scorsese, por la dinámica, por la rapidez y porque habla del mundo del cine.
Es la primera cinta de Scorsese en la cual él habla del mundo que él tanto ama. Se llama El Aviador. La historia de Howard Hughes, el magnate petrolero, metido en el mundo del cine, que sacó películas clásicas como Ángel del Infierno, una película que era muda al comienzo, luego la sonorizó el propio Hughes, y que el magnate pasó por una crisis psicológica, una crisis de nervios, por el cuadro de estrés al cual vivió. La historia es interesante, DiCaprio es un papel extraordinario, como Howard Hughes, un notable papel, para mí uno de los mejores de su carrera, y un reparto extraordinario. John C. Reilly, un gran actor secundario, Alan Alda, ¿okay? Por si acaso, haciendo un poco de observación, y obviamente hay que tomar en cuenta de que es una historia muy bien hecha, muy bien ambientada, Kate Blanchett en el reparto también actúa, una cinta imperdible, que no cansa, no aburre, la he visto más de 10 veces y francamente siempre le encuentro algo más. Ese es el detalle de Scorsese, en cada película siempre hay algo más. No basta con verla una vez, hay que verla 2, 3 veces y salen más cosas. Entonces tenemos como un libro abierto cada película. Es lo interesante de Scorsese. La siguiente película es del 2006 y es un remake de una película taiwanesa. La película se llama Asuntos Infernales. Es el nombre original. El Infernal Affairs. Una gran película taiwanesa. Y Scorsese la vio y decidió hacer una adaptación. Trasladar la ambientación taiwanesa a la ciudad americana, al concepto americano. Y poner a un mafioso siendo perseguido por dos bandos, y obviamente infiltrados en ambos bandos, un mafioso en la policía, un policía en la mafia, y esa es la historia de The Departed, o obviamente el apartamento, o el apartado, como también se le puede mencionar. En ese caso, tómese en cuenta otra vez DiCaprio, pero acá con Matt Damon, con Jack Nicholson, un reparto realmente espectacular, la historia de la mafia, poder, obviamente, violencia y política. Una muy buena película. Luego viene la que para muchos es hasta ahora una intriga por el final. ¿Realmente el protagonista creía que todo lo que pasaba era producto de su cabeza o simplemente él pensaba que todo lo que pasaba era real? Porque la película nos descuadra a partir de la segunda hora. La película se llama La Isla Siniestra, en la traducción, o Shutter Island, y DiCaprio hace uno de los mejores papeles que le he visto. Evidentemente, el trastornado personaje que está en esta isla sanatorio, y el cual empieza a trastocar su mente y trastocar lo que lo rodea y trastocar los hechos, y hacernos creer que todo lo que ve es real, cuando en realidad todo lo que ve es su imaginación, salvo detalles al final que sacan de cuadro a todos. Evidentemente, una gran película extraordinaria. Ese concepto de que el protagonista nos hace creer que todo lo que ve es real y al final es producto de su cabeza, lo pueden haber visto ustedes en Joker, la película de Todd Phillips, la escena del manicomio al final. La conversación con la chica al final, el cual sale después de la habitación él con los zapatos sangrantes. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Realidad, ficción? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿No? Ese es el criterio. Por lo tanto, en Shutter Island, DiCaprio se luce en un papel totalmente desbordado, muy bien trabajado, muy bien elaborado. Se sabe que DiCaprio fue a centros mentales para entender un poco la conducta esquizofrénica o delirante de los pacientes. Y de ahí el tremendo personaje que sacó. Una extraordinaria película. Luego de ese año 2010, en los últimos 10 años Scorsese ha hecho varias cosas, ¿no? Y de aquí lo que ha hecho ha sido fundamentalmente películas de todo género. La que viene es una película hermosa, inacabable, inagotable, nunca deja un instante de pegarte a la pantalla. Una película es un tributo a Georges Méliès. Georges Méliès fue un pionero del cine francés, pionero del cine silente, uno de los pilares de la industria cinematográfica en comienzo del siglo XX. Antes de la Primera Guerra Mundial, Méliès era considerado como un dios en el mundo del cine. Su película Un viaje a la luna es un clásico, ese corto curioso que recrea parte de la obra de Julio Verne. Totalmente silente, con los encuadres totalmente cortados, con la edición totalmente pegada, cinta por cinta pegada. Ese era Méliès. Un genio, un artesano, un artista. El tipo fue literalmente un renacentista completo. Y esa es la trama de Hugo. Hugo Cabret se basa en un libro, un bestseller, donde un chico encuentra una especie de autómata, una máquina, y de ahí empieza a encontrar historia tras historia hasta llegar al hombre que lo hizo, Georges Méliès. La historia es real. Méliès desapareció del mapa después de la Primera Guerra Mundial. Y gracias a algunos fanáticos se logró rescatar su obra en parte y se logró reencontrar a Méliès, que estaba literalmente deambulando como vendedor en un mercado.
Y eso obviamente consagró a Méliès posteriormente. Sin embargo, la película de casi 2 horas es extraordinaria. Asa Butterfield es el actor, el pequeño actor, y Ben Kingsley, el que protagoniza la película como Méliès. Una belleza de película extraordinaria y obviamente, discúlpenme, no me voy a cansar de repetirlo, la obra es una belleza. Esta película deberían verla todos, sobre todo los chicos, para que entiendan la historia del cine, para que entiendan lo que es ser cineasta y lo que es el amar el cine. Le recomiendo amplísimamente. De ahí cambia, Scorsese cambia y deja esa fantasía lírica del cine para entrar a un mundo sórdido de poder, corrupción, sexo y drogas. La historia, claro está, del lobo de Wall Street, es el caso, de Bedford, es la historia del famoso estafador financista que creó una empresa fantasma y que se enfrentó al sistema americano y que obviamente fue arrestado por corrupción y cayó toda su empresa. Es la historia de la ambición pura, es la historia de la ambición pura. Una gran película que obviamente tiene polémica porque hay muchas escenas crudas. No es una película para público general, es una película para mayores de 18, por la temática, desde el arranque. Para los que recuerdan la película, el inicio. Solo digo eso nada más, para los que recuerdan el inicio, con eso te das cuenta que es una película para mayores de 18. Y que no es solamente una película adecuada para chicos de menor edad. Por la temática que es bien fuerte, bien gruesa. Pero es una gran película. ¿Okay? Luego de esto, 3 años más tarde, el hombre realiza su tercera y última película religiosa, que se llama Silence. Fue la mejor película del año para la crítica internacional. Y Silence habla de la historia real de un grupo de sacerdotes católicos que van al Japón del siglo XVI aproximadamente, y que la pasan recontra mal. Liam Neeson, una aclaración, obviamente en el protagónico, y también, claro está, un reparto realmente interesante, porque acá tengo la data. La data me pone, claro está, en este punto, a Andrew Garfield, el ex Hombre Araña, ¿no? A Adam Driver, gran actor, por si acaso un actorazo, definitivamente, y un reparto adicional que realmente es muy bueno. La película es una película polémica porque cuestiona la represión a la libertad de cultos. Pero es una película visualmente muy bien lograda. Esa es un poco la observación que hago. Y lo último que hizo, y que se conoce hasta ahora, es El Irlandés, o The Irishman. Una película estrenada en Netflix, que fue nominada al Oscar, una aclaración, con Robert De Niro, con Joe Pesci, por acaso, y en el reparto también, quiero mencionar esto, Al Pacino. La historia habla de qué le pasó a Jimmy Hoffa, que es el famoso sindicalista americano que desapareció y hasta ahora su cadáver no se ha encontrado. Es un poco la trama, de más de 2 horas de duración, una película que está en Netflix, que se la recomiendo ampliamente, es de lo mejor de Scorsese. Ahora, el hombre, sabemos esto, el director Scorsese está realizando una película sobre unos crímenes ocurridos en los años 70 a una comunidad indígena americana. La película se llama Killers of the Flower Moon. Es la película que todavía no se ha estrenado, está todavía en proceso de desarrollo, está en eso, y definitivamente es hasta el momento lo último que hace. Ahora, no solamente, como dije en la primera parte de esta toma sobre Scorsese, no solamente él hace cine, él también ha hecho documentales y un montón de cosas. De los documentales que él ha hecho, yo le recomiendo básicamente 5, porque en realidad el hombre ha hecho como casi 14. ¿Okay? De los 5 le recomiendo fundamentalmente El Último Vals, The Last Waltz, ahí está la imagen que Sebastián siempre apoyándome acá, en el cual se habla del concierto de The Band. The Band es, así se llama la banda, se llama The Band. La Band es una banda que tocaba con Bob Dylan y que siempre fueron sus músicos de soporte, hasta que decidieron separarse, y de ahí la historia. Se hace un documental sobre el último concierto de The Band. Es un poco la historia ahí. Un gran documental, se habla de rock, se habla de Dylan, se habla de la música de los 70, se habla del Festival de Woodstock, se habla de todo. Un documental muy, muy testimonial. El segundo documental que menciono, que es obviamente este de acá, aquí lo tengo, tiene que ver con Bob Dylan, que es el famoso documental No Direction Home. No Direction Home es un documental que comienza con la famosa escena del concierto que él hace en Nashville, la capital del country, y él sale con una guitarra eléctrica a tocar canciones de folk rock. Y le dijeron de todo le dijeron, y Dylan siguió tocando. Esa es la historia. Evidentemente Dylan
es un genio. La historia que pone Scorsese es cómo el genio fue evolucionando. De un poeta beatnik en Nueva York que vivía con Joan Baez a lo que es literalmente un ícono de la música americana. Una gran película, excelente documental. Luego de eso, claro, está un concierto, que es un concierto de los Rolling Stones. Se llama Shine a Light. El concierto se hizo en Nueva York, es un poco la historia, con la presencia del presidente Bill Clinton en ese entonces, y se tocan temas clásicos de la banda. Una oportunidad para ver en directo a una banda que sigue tocando, que sigue haciendo cosas, porque sus majestades satánicas serán siempre pioneros de rock and roll y músicos innovadores, hasta el día de hoy. Lo otro es, esto sí quiero tomar en cuenta, hace unos días se conmemoró el fallecimiento de George Harrison. Y obviamente Scorsese hizo un documental después de la muerte de Harrison. Harrison murió en el 2002 aproximadamente. Y se hizo un documental que se llama George Harrison Living in the Material World. Un documental maravilloso donde hay muchos testimonios muy sentidos y donde se narra la historia del músico fuera, dentro y después de los Beatles. Se nota que es un músico innovador, que es un creativo inmenso. Y lo último, claro está, que quiero mencionar es un documental extraño sobre Bob Dylan, que es una coproducción entre Dylan y Scorsese, en la cual hablan de una gira que se dio hace muchos años y que se llama Rolling Thunder Review. Es una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese, ¿okay? Donde se narra una gira de los años 60, donde Dylan pasa por toda parte de Estados Unidos en una suerte de gira que en realidad es un falso documental. Lo que es eso, que es realmente notable y está en Netflix por si acaso, es un falso documental, pero ahí se ve el genio de Dylan y la genialidad de Scorsese para narrar historias. Ah, y para una cereza al pastel, hay un pequeño corto en YouTube, se llama La Audición. Es un pequeño corto, La Audición. Es un corto muy curioso del año 2015, donde en ese corto aparecen básicamente varias personas. Aparece De Niro, DiCaprio, Brad Pitt y Martin Scorsese. Supuestamente buscando un actor para auditar una película. Es un corto muy curioso de 16 minutos. Véanlo, les va a gustar. Llama la atención por la temática y la técnica de cámara. Bien, cierro acá este especial, esta segunda parte de esta toma sobre Martin Scorsese. Esperamos obviamente que el maestro nos siga brindando más y más trabajos. El hombre está en una fiebre creativa enorme en los últimos 10, 15 años. Es interesante. Y con esto cerramos esta toma para ustedes, estimados concrapicadores. El nombre es Sebastián en la parte técnica y quienes habla. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos encontraremos en otra oportunidad. Cualquier información sobre el mundo actual del cine y lo que pueda pasar, por si acaso pueden visitar mi página de Facebook, Ricardo Vaso Medina, Plano Concrapicado. Ha sido un gusto estar con ustedes, muy gentiles por visualizarnos y cuídense. Muchas gracias, corten, muy amables.